Muy buenos días, Latinoamérica, muy buenas tardes, Europa. El día de hoy les tengo un programa súper, pero súper especial, una transmisión en vivo que voy a hacer desde la ciudad de Lima, Perú, y va a estar invitados de Uruguay, van a estar invitados de Chile, así que tengo un programa, pero muy interesante. Vamos a contestar todas las preguntas, vamos a contestar todas las preguntas en vivo, así que vamos a tratar en lo posible que el internet nos acompañe y nos ayudarían bastante diciendo de dónde se están conectando y voy a ir contestando todas las preguntas en vivo, así que no se preocupen, todas van a ser contestadas en vivo. Quería presentarles comenzamos con las mujeres. Primera invitada del día de hoy, Beatriz López López. Ella es fundadora de Innovación, experta en gestión de la tecnología y la innovación. Se dedica a idear, inventar, testear y gestionar la innovación aplicada. Trabajó la teoría de la unificación en la TAM y ahí promueve e invita a las personas y empresas a que dediquen el 5 o 10% del tiempo organizacional a las reflexiones en acción para anticiparse al futuro emergente, ya que esta es la clave para la sostenibilidad del siglo XXI. Nada, sin más preámbulos, Beatriz, muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. A pensar Gracias, juntos, Beatriz. a reflexionar juntos y a conversar juntos, que es un espacio muy necesario para innovar y anticiparse. Claro que sí. Permíteme presentarle a mi segundo invitado el día de hoy. Él es Darío Poblete, él es CEO y fundador de Design Thinking Chile. Él es ingeniero comercial y contador auditor, máster en dirección financiera. Además, él ve todo el tema de transformación digital, liderazgo, innovación y design thinking. Nada, sin más preámbulo, para hacerlo pasar al siguiente invitado, Darío, muy buenos días. Buenos días, José Antonio, buenos días, Beatriz, y a todos los que están conectados. Un agrado estar aquí con ustedes desde Chile, específicamente desde Viña del Mar, para hablar de temas tan interesantes como innovación, anticipación, industria y, por supuesto, logística con última milla. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, la gente está un poco entusiasmada con el título que le habíamos puesto a este en vivo, cómo anticipar la innovación en la última milla. Y la gente preguntaba, ¿qué es esto de anticipación? Muchos me escribieron por LinkedIn, seguramente al igual que a ti, Darío. Claro, y ya con Beatriz, ya la gente la conoce y sabe que ese es el fuerte de lo que ella está comentando ahora. Pero también te debe haber ido una situación similar a ti, Darío, ¿no? Por supuesto. Yo creo que en un escenario en el cual estamos tan exigidos actualmente, queremos saber tanto respecto al futuro, pero preocupándonos desde el presente y tratando de crear desde el pasado, que puede ser un gran error, representa una tremenda oportunidad para poder conversar juntos, ver cómo puede, de alguna manera, la organización y nosotros como profesionales, adelantarnos y generar ventajas a futuro, aprovechando a veces contingencias tan negativas como las que tiene nuestro continente actualmente. Hablando de la pandemia, hablando de la situación económica, temas sociales, etcétera. Así que creo que es un tema muy interesante. Sí, claro que sí. Justamente la anticipación lo que hace es darnos unos marcos de trabajo para detectar los potenciales futuros y ver cómo esos pueden actuar de forma tal que el presente lo vayamos transformando en función de la anticipación. La anticipación tiene que ver sobre todo con un liderazgo visionario que lo detecta y lo trabaja en el día a día. Es como un marco de trabajo que tiene diversas metodologías. Generalmente el empresario ya es visionario. ¿Por qué? Porque pone algo en el mercado que la gente requiere. Sin embargo, hoy en día lo que se descubre es que se le puede dar una estructura tal para anticiparse al futuro emergente y de esa forma tener las coordenadas del cambio y, por ejemplo, no invertir de forma adecuada a lo que viene, a lo que está por venir. Esta pandemia que aparentemente nadie la vio, hubo personas que la vieron y se anticiparon, lo que hizo que esta pandemia les resultara mucho mejor. Ahora, Hay Darío, casos, desde la como parte por ejemplo, a mí me impresiona... Sí, ahora Perdón, Darío, a mí me impresiona mucho vamos, el caso de... Sí. Sí, ahora nos vamos, esa es la parte del futuro, pero quería que Darío nos pusiera en el presente, porque vamos a ir poco a poco llevándolos un viaje a este maravilloso auditorio
para que poco a poco se vayan centrando, ¿no? O sea, tenemos el presente, cómo diseñamos este presente, cómo vemos las dificultades en ese presente y cómo nos vamos a este futuro, ¿no? ¿Cómo ves este presente? ¿Cómo, de la parte de Design Thinking, cómo tú, Darío, ves este presente? Y poco a poco, para que nos vaya llevando Beatriz a este futuro que necesitamos de alguna manera conocer para evitar para disminuir la cantidad de incertidumbre y encontrar nuevas oportunidades, ¿no? Claro, bueno, es muy buena la pregunta en realidad porque no solamente tiene una sola respuesta. Las recetas para efectos de este tipo de situaciones no son absolutas. En mi caso particular, yo he abrazado y me motiva y me apasiona todo lo que es una de las herramientas que permite administrar proyectos de innovación, que es Design Thinking. Y Design Thinking, dependiendo de dónde tú lo aprendas o lo practiques, puede tener distintas etapas, porque convengamos que la innovación no es lineal. Uno de los grandes errores que uno comete es pensar que la innovación es a través de ciertas cantidades de pasos y yo puedo llegar, digamos, a un objetivo, y no es así, ¿no? De hecho, fallar y fracasar es parte de la innovación, ¿no? Lo que pasa es que las herramientas ágiles o como Design Thinking nos invita, nos permite generar avances en términos desde el cliente, ¿no? Construir desde el mercado. No es un tema que yo voy e implanto mis ideas a todos los que hemos sido y los que somos emprendedores, que también hemos tenido éxitos y fracasos. Nos hemos dado cuenta que uno de los grandes fracasos es cuando uno trata de imponer su propia innovación hacia el mercado, cuando este es el que la debe catalogar como tal. Y Design Thinking lo que nos invita en varias etapas, por cierto, no lineales, pero que son necesarias de ir cumpliendo. Es una primera etapa muy potente y que dice mucha relación con los valores actuales que son necesarios, que es la empatía, es ponerme en el lugar del otro, construir desde el otro, vivir sus dolores, o como me decía una emprendedora desde República Dominicana hace un tiempo atrás, vivir sus duelos, ponerme en el lugar, en los zapatos de ese consumidor para sentir qué es lo que realmente tiene y poder así definir el problema, ¿no? Entonces, en base a ello, cuando yo construyo desde el cliente y construyo con esta gestión de empatía, que por supuesto hay varias técnicas y varias herramientas, puedo generar una definición de problema que me permite recién entrar a una posibilidad de idear y de inventar, o más que inventar, generar ideas para poder solucionar dicho problema. Y qué importante es la actualidad, cuando tenemos unos paradigmas que han cambiado rotundamente en los 2 años últimos. El consumidor que tenemos actualmente en todas las industrias es totalmente distinto al que teníamos hace un año y medio atrás. Me guste o no, esa realidad que teníamos hasta septiembre, octubre, noviembre del 2019 no va a volver. Por lo tanto, tenemos que adecuarnos no solo como profesionales, sino que también como organización a esta nueva realidad. Y construir desde esa situación lo que va a ser el futuro. Entonces, claro, la primera recomendación es construyamos desde el cliente, y va a tener mucha relación con lo que vamos a ir viendo a continuación en la conversación en términos de logística, última milla, etcétera, pero muy potentemente con lo que nos va a comentar Beatriz en relación a cómo me anticipo a esas situaciones que vienen a futuro. Entonces yo en primera instancia planteo, construyamos desde un presente que ha cambiado, que es totalmente distinto que teníamos en los años atrás, que no va a volver, me guste o no, y generemos instancias de colaboración en esta nueva economía colaborativa que permite desde el cliente construir productos y servicios nuevos que sean catalogados como innovación. Recordando siempre 3 pasos que a mi juicio son clave en términos de retos de la innovación. Poder identificar esos dolores que tienen las personas del mercado, en términos de que están dispuestos a pagar por poder solucionar ese problema. Segundo, que tenga factibilidad técnica yo como proveedor de solucionar dicho problema. Y tercero, súper importante, construir un modelo de negocio que me permita darle solvencia a esta satisfacción. Ahora, llévanos al futuro, llévanos a ese futuro que queremos conocer todos, Beatriz. Sí, ¿cómo planificamos? Las personas quedan sumamente intrigadas, cómo vamos a trabajar sobre el futuro, que realmente es algo que no existe. Sin embargo, Schumpeter, que lo consideran el padre de la innovación, decía que la intuición es aquello que vemos venir y no sabemos qué sucede, pero luego lo comprobamos en los hechos y en la realidad. Entonces, para eso lo que se genera es una forma, una estructura que comienza simplemente por sentarnos a conversar y vivir en la pregunta. Porque la pregunta abre espacios y las conclusiones cierran. Si yo me siento con alguien a conversar y me dice, esto es así, 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 no hay posibilidad de abrir nada.
Entonces, algo aparentemente tan simple y tan básico es algo que hoy en las organizaciones no se dan el espacio. Por eso yo siempre invito a que el 5 y el 10% del tiempo organizacional lo dediquen a lo que yo llamo la reflexión en acción. Porque también dentro de la reflexión nos podemos perder. Pero el futuro emergente comienza en la conversación, en la reflexión en acción. ¿De qué forma? A través de distintas técnicas y a través siempre de la pregunta que van emergiendo solas porque las personas comienzan a hacer un proceso que tiene que ver con crear, con inventar, con materializar, con cuestionar el statu quo o esa columna vertebral que tiene la empresa en su diario hacer, por ejemplo, en la última milla, sobre todo ir al terreno, estar muy atentos y, como yo le digo, es mojarse los pies. ¿Qué sucede en el terreno de la última milla? Y ahí observar la conducta de las personas de su diario vivir para analizar bien cómo logramos generar algo, inventar algo que sea innovador en la última milla, pero al mismo tiempo genere una pertenencia de los que están trabajando y de los que reciben el producto en la última milla. De esa forma va a ser mucho más fácil que si incrustamos modelos externos que de repente no tienen nada que ver con la cultura en la que se habita, porque eso lleva directamente al fracaso. Pero para ello es fundamental los liderazgos. Un liderazgo del siglo XXI que sobre todo observe, que permita y que habilite lo que se llama sostener un espacio donde las personas puedan hacer aquellas preguntas cómodas y aquellas no tan cómodas, pero que se sientan seguras en ese ámbito y a través de las dinámicas el futuro emergente aparece solo. Y acá este es un concepto muy difícil de transmitir porque se percibe cuando uno trabaja con las dinámicas, con sus manos, a sobremesas, realizando prototipos que son simuladores de situaciones que vamos a vivir. ¿No podrías dar un ejemplo, Beatriz? Porque quiero más o menos aterrizar la idea y para que el público se pueda más o menos imaginar qué tipo de empresa o qué tipo de caso ha surgido y que han podido salir adelante mediante esta metodología. Sí, yo tuve un caso muy curioso que vino a mí por un aparente problema organizacional interno, un problema entre jefes, y de ese problema surge y se ve, no, porque este producto no se vende. Entonces yo dije, pero ¿por qué no se vende? Entonces fuimos a los números, fuimos al diagrama de ver cómo se hacía la distribución y demás, y después fuimos también al cliente. ¿Y qué detectamos? Que el producto era fantástico, pero el cliente no aceptaba de ninguna manera la caja. Entonces, no se distribuía, no se aceptaba en la caja. ¿Por qué? Por un tema de cultura. Era un producto que venía de la India y acá estamos en Uruguay. Entonces, ¿qué detectamos trabajando con este futuro emergente? ¿Cómo mejorar las ventas, por ejemplo? Y tenía que ver con la caja, no tenía que ver con las personas. Entonces, en ese caso lo que se hizo un diseño a lo uruguayo y las personas aceptaron mucho mejor el producto, entonces se distribuyó con total facilidad a través de, era un producto veterinario, a través de distintas veterinarias que llegaban a los pueblos y que las personas con sus bicicletas terminaban llevándolos a los establecimientos. Ese es un pequeño caso que podemos contar. Pero yo creo que la última milla está directamente vinculado a la innovación social y creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Y para eso requerimos flexibilidad cognitiva y apertura mental ante lo que sucede. Ahora, Darío, si nos llevas a un caso más o menos, algún caso de lo que conversamos ayer, porque también quería que la gente pudiera escuchar casos conocidos, que se pudiera sentir identificados sobre todo estas grandes empresas. ¿Qué casos nos puede plantear que hayan sucedido y que se hayan anticipado de alguna manera a ese futuro emergente? Bueno, uno de los casos que a mí más me llama la atención, que por supuesto es una realidad bastante más macro, es lo que sucedió con Netflix desde sus orígenes en realidad. Si uno se pone a analizar lo que sucedió con Netflix y lo ya recordado y pasado Blockbuster, Netflix, su fundador Reed Hastings, en un momento él era, y cuando habló de los dolores y los duelos en realidad,
él va a arrendar películas a Blockbuster, está inscrito. Y se atrasó una vez en devolver una de estas películas y le cobraban $40. Y ese solo hecho, esa sola situación causó tal nivel de molestia que invitó a ese consumidor, en este caso Red Hastings, a generar una instancia nueva para poder entregar un servicio que no te cobrara multa, porque ese era el dolor, lo encontraba algo absolutamente desproporcionado. Y la historia siguió avanzando en donde él crea Netflix con un modelo de negocio distinto al Blockbuster. Blockbuster, no olvidemos que para cerca del año 2000 era la cadena de arriendo de películas de video más grande del mundo. O sea, estaba presente en la mayoría de los países con miles de tiendas. Y el amigo Red Hastings genera este videoclub nuevo en donde plantea un modelo de negocio distinto, el cual tú pagabas una suscripción, tenías una cantidad ilimitada de películas y series que tú podías ir retirando físicamente al local, podías pedirlos desde la casa y no había penalidades ni multas por devolverlas de forma atrasada, distinta a lo que planteaba Blockbuster y que en definitiva era su gran fuente de ingreso, las multas. El mejor negocio de ellos era que la gente se atrasara. ¿No? Y empieza a ganar mercado y en algún momento, y aquí va el tema del dolor, cuando uno es posible reconocerlo o no. Él se acerca al CEO de Blockbuster, en aquel entonces, que era el Antico, el año 2000, y le ofrece que vayan juntos en este nuevo modelo de negocio por la no módica suma de $50 millones para incorporar y que compre Netflix Blockbuster. A lo cual estos ejecutivos lo tomaron como una broma y de alguna manera casi un insulto. Y después ya la historia por todos conocidos invita a que Netflix comienza con esta transformación completa en donde tú pagas una suscripción y tienes el acceso de tu casa, no tienes que ir a la tienda, etc. Y lamentablemente la última tienda de Blockbuster se cierra el año 2013, quebrando y saliendo de todos los países. ¿Por qué yo hago esta reflexión? Porque en definitiva, si bien es cierto, uno podría discutir cuál fue la metodología que aplicó o no el amigo Red Hastings, naturalmente partió desde un dolor. Partió del duelo, de algo que no estaba bien hecho, ¿te fijas? Y qué mejor última milla que el hecho de tener que ir a buscar la película al lugar, digamos, ¿te fijas? Es un modelo de negocio totalmente directo hacia el cliente y él lo plantea desde la casa, tal que ahora estamos hablando de una empresa que vale más de $40 millones, que filmó más horas en películas y series que Hollywood del año 2019 y todo lo que ya hemos visto en los últimos años que se ha potenciado con la pandemia. Entonces, como bien decía Beatriz, la forma de poder anticiparnos a ese futuro, que habitualmente puede partir de un dolor, de una necesidad que es latente, que es una necesidad que ni siquiera los clientes o el consumidor la tiene clara o etiquetada, cuál era el hecho de lo que hizo Red Hastings de alguna forma. Entonces, esa capacidad de analizar en forma empática, ya sea a través de un mapa de empatía, de la primera etapa que hablábamos, de design thinking u otra cosa, que me permite adelantarme a un hecho más potente hacia el futuro para poder generar un producto o servicio nuevo. Y eso es clave en la actualidad, porque tenemos un escenario, reitero, totalmente distinto y diferente. Ahora, ¿existe de casualidad, Beatriz, algún tipo de impedimento de la persona de ser reacias a mirar este futuro y de tratar en lo posible de irse a este pasado? O sea, de volver a lo anterior. Has tocado con esa pregunta la pregunta clave de la anticipación. La teoría de la anticipación, que en verdad es una práctica organizacional, tiene muchísima resistencia por los prejuicios que la persona supone que es la anticipación y el futuro emergente. Por eso yo siempre invito y digo que la reflexión es clave. Y acá me gustaría contar algo que sucede en Suecia. Suecia es un país que tiene un gran componente de su PBI, está compuesto, que viene de las patentes. Las patentes que tienen, los inventos que tienen, y hay una palabra en Estocolmo que se llama fika. Si uno va a Estocolmo, está lleno de cafés. Fika es conversar. Me siento a conversar con el otro y uno va a los cafés en Estocolmo, se sienta, conversa, toma el café y está lleno de papelitos para que inventes en ese momento, para que los que se te ocurra, ya sea una idea. Es decir, toda la cultura está fomentada para que terminen teniendo muchísimas patentes los suecos. Por eso esto, en algunas empresas, FICA llevó a que aumenten las ganancias en un 200-300%.
¿Por qué? Porque se dieron cuenta que según la cultura que habitaban no conversaban, no se sentaban a conversar y no conversan toda la tarde, sino que conversan una hora. Conversemos de este tema puntual, con cafecito, con algo rico y demás. Y yo insisto que todo parte de acá. ¿Y por qué las personas pueden tener resistencia a trabajar con la anticipación? Porque es algo tan simple y es tan biológicamente humano y es tan intrínseco al ser humano que las personas no lo pueden creer. Ahora, La teoría de anticipación es una práctica que trabaja la complejidad para exponerlo de una forma simple, donde sobre todo nos damos cuenta de algo que no nos dábamos cuenta. Es decir, tomamos conciencia de, que tomar conciencia de es darse cuenta de algo que yo no me daba cuenta. Y para eso hay que tener la mente muy abierta y no juzgarse. La anticipación, la innovación van absolutamente de la mano porque emerge algo que yo no había visto, me sorprende, sin embargo yo si estoy abierto con curiosidad y estoy dispuesto a materializarlo, entro en un tubo de acción sin reacción para realmente invitar a las personas a que se sumen a esto y puede generar muchísimos negocios. ahora, eso nos lleva entonces a pensar que esta situación, la que nosotros hemos vivido, ha podido ser anticipada. O sea, podríamos haber visto bajo el concepto de logística de última milla cómo nos íbamos a anticipar a esta sobre demanda de tema de e-commerce, o sea, ver la cantidad de pedidos que hubieron por e-commerce y la poca reacción de las empresas al momento presente, que es ahí donde va la pregunta, Darío, al momento presente no llegaron absolutamente a hacer nada, menos aún podían hacerlo en un futuro. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué hubo este choque en la primera etapa del confinamiento y por qué muchas veces este choque en la logística de última milla se ha seguido manteniendo? ¿No hubo una planificación en el momento? O sea, en definitiva, la historia ya lo dice desde el último año, no todas las empresas estaban preparadas para un acontecimiento tan mortal como ha sido la pandemia en general, digamos. Y no solamente desde el punto de vista de modelo de negocio, sino que hay muchas ciudades que no estaban preparadas desde el punto de vista de la infraestructura. Otros países latinoamericanos que venían con un tremendo problema social que más encima agravó, digamos, la situación, ¿no? Sin ir más lejos, lo que ha sucedido en Chile en el último año y medio, que hemos tenido el triple impacto, de alguna manera el inicio de una transformación digital bastante acelerada, que se ha potenciado sin duda con el tema de la pandemia, los problemas sociales que tuvimos en el 18 de octubre, que eso involucró una enorme cantidad de infraestructura que lamentablemente fue dañada, y posteriormente la pandemia en general. Pensar que alguna empresa pudo vaticinar esta trilogía que ha sido muy potente en forma negativa era bastante utópico en un inicio. Sin embargo, muchas de las aplicaciones que tienen relación con el despacho y todo lo que es el comercio electrónico ha tenido un notable crecimiento, más de 200-300% durante el año 2020, en donde la gente empezó a comportarse de manera distinta y a exigir de forma diferente. Yo este computador, por medio del cual estoy hablando, lo compré en marzo del año pasado y se demoró 25 días en llegar a mi casa, 25 días. Con una empatía que uno tiene que plasmar, porque estábamos comenzando, era complejo, recién estaba el tema de las cuarentenas, etc. Bueno, ese hecho ahora es impresentable. La gente no lo perdona y te castiga por redes sociales, te castiga por intermedio del boca a boca, que es la mejor situación de venta que hay actualmente, que tus propios clientes vendan tu marca. Entonces, la gente ya no cree en las publicidades, por ejemplo. Entonces, lo que sí cree es el comentario, la referencia del amigo, del conocido, el compañero de oficina, el familiar, etc. Sin embargo, para poder anticiparse a algo como lo que estamos viviendo, algunas empresas partieron de otra necesidad. Tenemos el ejemplo desde Chile, el que más conozco, de Corner Shop, que es esta plataforma que toma el delivery, pero de alguna manera plasma el servicio más personalizado desde el lugar de compra, en donde el empleado, digamos, el delivery, te llama y te dice, señor Darío, bueno, usted, ¿qué va a necesitar aparte de lo que pidió? Aparte hay otras ofertas, etcétera. Es como si hubieras enviado un propio empleado tuyo a tu casa para efecto de que te hiciera eso. Y ese servicio tuvo un despegue enorme el año pasado, pero no estaba dentro de su análisis que iba a llegar a una pandemia. Sin embargo, sí detectó un dolor que se potenció a través del comercio electrónico, sin duda.
Pero ¿no cree que ahí hubo una anticipación también de ese nicho de mercado para Corner Shop? O sea, Corner Shop quizás no tenía la cantidad de gente y la cantidad de tecnología para llevar a cabo esto, y de repente sí hubo una visión a futuro de quizás dentro de la misma pandemia lo que esto iba a ser, ¿no? Quizás en el primer momento ellos ya sabían que esto iba a durar varios años, entonces quizás en la primera semana no se adaptaron, pero al octavo, noveno día ya estaban totalmente adaptados a este nuevo escenario. ¿Tú qué piensas, Beatriz, sobre eso, sobre la reacción que han tenido muchas empresas los primeros días de confinamiento, que al final terminaron adaptándose sumamente rápido? Porque unos se demoraron tanto y otros se demoraron muy poco en esta adaptación. Yo creo que eso tiene que ver con el manejo de los tiempos empresariales. A mí me pasó de asesorar un par de empresas en el 2018 y les recomendé ponerse todo online. Y me quedaron mirando como diciendo, ¿estás loca? Le dije, lleva todo online lo más que puedas. Sin embargo, una lo hizo, la otra no, y me la encontré hace poco y me dijo, tenemos un caos en la empresa porque estoy llevando todo online porque me dijo, no te hice caso, no me pareció. Las personas eligen. Entonces, aquellos que estaban más preparados, que ya habían hecho algún proceso, para ellos les resulta más fácil. Y yo quiero que acá hablar también, que tiene que ver con la otra pregunta que me hiciste, José Antonio. Las empresas muchas veces están ocupadas todo el tiempo. No tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para esto. Hasta que aparece esta pandemia y nos pone de frente y cara a algo que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir. Porque desde mi mirada anticipatoria, esto va a llevar 4 años. Esto no cambia así nomás. Esto no termina a fin de año ni el año próximo. En total, de punta a punta, esto va a llevar 4 años. Entonces, eso ya va a implicar una transformación de la conducta, una transformación en las empresas más de lo que creíamos, y lo que surge también es que la libertad individual va a ganar poder frente al gobierno. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a ser freelancers, porque muchas se quedaron sin trabajo. Es más, el crecimiento de los freelancers en el mundo está siendo absolutamente exponencial. Y hay que recordar siempre que las grandes disrupciones en el mundo empiezan en un garaje. Siempre. Porque tienen mucha más libertad, son más livianas para ganarle a las grandes empresas, como el caso que decía Darío, de Corner Shop. Corner Shop. Exacto. Sí. Entonces le ganan, tienen mucha más velocidad. Hay que recordar que los factores de la economía no son más tierra, capital y trabajo, son talento, tecnología, tiempo y bienestar. Entonces, el tema tiempo acá es un factor que muchas veces las empresas se lo olvidan porque están en la operatividad del diario vivir y entonces no anticipan. Cuando podés trabajar en la operatividad del diario vivir, pero con la mirada en la anticipación. Y eso te va a dar una perspectiva absolutamente distinta y vas a estar alineado a uno de los cambios que viene en el mundo de la mano de la innovación como base, que es la sostenibilidad. Si tú requerís que la empresa sea sostenible, entendiendo por sostenibilidad que dure no 1 o 2 años, sino que 10, 20, 30, e incluso un concepto nuevo, entonces esos son los requisitos. Pero todo arranca, lo que yo llamo en la microeconomía de la competitividad, en lo aparentemente pequeñito, que todo el mundo dice que no impacta en ningún lugar, pero sin embargo impacta. Y la pandemia, uno de los factores que nos viene a mostrar es eso, el enorme impacto individual de la conducta individual en el colectivo. ¿Para qué? Para ser más conscientes de una mirada absolutamente sistémica, que es difícil muchas veces que el empresario en el diario vivir la tenga. ¿Por qué? Porque no se da el tiempo a reflexionar en acción. No reflexionar pensando cualquier cosa, sino que reflexionen en acción. Que sean, que aporten valor. Mirar desde afuera esta caja, ¿no? Sí, eso suele suceder y mucho. Hoy día muchas empresas están tratando en lo posible de buscar directores independientes digitales para que les ayude a ese proceso de transformación. Creo que muchas se han dado cuenta que el proceso de digitalización no significa transformación, es solamente una parte. Y creo que han visto en la tecnología simplemente un apoyo, y en el tema de la innovación, la creatividad y formar estas áreas de innovación y creatividad dentro de las organizaciones ya han dado mucho más prioridad.
pero claro, necesitamos a estos grandes líderes que puedan llevar a esta organización a un cambio de cultura centrada en un cliente con un comportamiento totalmente diferente, ¿no? Y estos hábitos y esta preferencia. Yo quería que Darío, que por favor, si tomara la pregunta de Daniel. Daniel, tienes una pregunta sobre el lado derecho y me ayudaras a contestarla, sería ideal. Ah, perfecto. La puedo leer, ¿cierto? Sí, claro. ¿Cómo lograr que las grandes cadenas de retail, distribuidores e inversionistas tomen en cuenta que la implementación de nuevos modelos de negocio, como los dark store, kitchen, última milla, son el futuro de los negocios? Ahora, con los distanciamientos social, ya se ve la necesidad de cobertura, sus servicios focalizados geográficamente en microzonas. Absolutamente de acuerdo con el amigo Daniel. En realidad, acá pasa un tema tremendamente profundo. ¿Cuál es el hecho de que en este minuto los número uno son los más llamados a innovar y generar los espacios de innovación dentro de sus organizaciones? Convengamos que una organización no puede llamarse, no puede iniciar este viaje dentro de la innovación si el número uno no está convencido, no está comprometido y no genera y no de alguna forma asigna los recursos para que la innovación se dé. Pero no estoy hablando de una innovación en términos de hacer el check, que muchos lo están haciendo. Oye, bueno, me voy a presentar a mi directorio y ya no, contraté un gerente de innovación, estoy generando reuniones, sino que darle una razón de ser a la innovación dentro de la organización. Beatriz lo comentaba muy bien respecto a tratar de pensar en este futuro, pero darle una razón de ser dentro de la organización para que la gente sepa por qué, algo tan simple, por qué se está innovando. Y lo que dice Daniel es absolutamente cierto. O sea, ¿cómo poder motivar a esos inversionistas o a esos número uno que entiendan que la última milla o el acercamiento a este nuevo tipo de cliente que cambió completamente, que desde el punto de vista económico, comercial, exige una comercialización de 24 horas, que todo lo está comprando online, que le llegue ojalá en el día, y que sea un servicio de logística inversa también, que si tengo algún reclamo no me voy a demorar 4 o 5 días o un mes en obtener alguna respuesta. Si no logro entender como organización y como número uno que ese es el consumidor al cual yo me estoy enfrentando ahora y que podría ser los 4 años que muy bien dice Beatriz, porque convengamos que el 70% de las vacunas, el otro día veía una estadística, se está aplicando solamente en 10 países. O sea, el horizonte, lo que nos vamos a demorar esto a nivel planetario va a ser largo. Y si no asociamos que ese escenario llegó para quedarse y que ahora la atención al cliente, el acercarle a sus problemas y definir cuáles podrían ser las soluciones a dichos problemas es un imperativo de toda organización, como hemos dicho en nuestras conversaciones tantas veces, yo regalo el encendedor para que empecemos a quemar plata, digamos, porque en definitiva si yo no considero eso dentro de mi ecuación, lo que estoy haciendo es anticipar el valor presente que tiene un tremendo valor negativo. ¿Ok? Por lo tanto, lo que comenta el amigo Daniel es absolutamente cierto, digamos. O sea, me llamaría la atención que una empresa de logística todavía estuviera cuestionándose la importancia de adecuarse a acercarse al cliente, y hemos visto algunas situaciones que llaman poderosamente la atención y que de alguna manera las empresas lamentablemente ya no están con nosotros, digamos. Entonces, cuando vemos a un comercio que ha tenido que mutar este último año a través de todas las aplicaciones, ha tenido que comprar computadores, ha tenido que generar un acercamiento, páginas web, que muchos de ellos, estoy hablando de la pyme, estoy hablando de aquella que nos da el 80% de trabajo en Latinoamérica, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de las empresas grandes. Esa señora que tiene el local en la esquina, que tuvo que seguir pagando su arriendo por mucho que hubiera tenido que llegar a un nuevo acuerdo, ha tenido que convertirse a un escenario distinto de relación con el cliente. Y eso es lo que tú dices, es la transformación digital. Es un error tremendo pensar que la transformación digital es la digitalización de las actividades. No, señor, la transformación digital es cómo voy ahora yo a relacionar con mis clientes, formar sus propias redes junto a mí, cómo voy a relacionar con mis competidores. No olvidemos que hay competidores que, imagínate, ¿quién iba a pensar que Toyota es competidor junto con Uber, cuando Uber no es dueño de ningún auto? Y Toyota tiene que construir los autos, ¿te fijas? Entonces, ese cambio de paradigma es el que actualmente está muy invitado. Y para eso es clave mirar hacia abajo desde el punto de vista de la estructura organizacional. Tú comentabas un tema de algunas organizaciones que se han anticipado y algunas han tenido más suerte que otras. Yo en mi última experiencia profesional dependiente tuve la oportunidad de participar en un proyecto muy interesante que era el trabajo remoto, ¿no? Antes de la pandemia, un año antes, nadie se imaginaba lo que venía. Y lo solventamos desde el punto de vista de los ahorros de las oficinas, porque naturalmente ya no íbamos a necesitar tanta oficina, mucha gente iba a trabajar desde su casa.
hubo que hacer una inversión en tecnología, etcétera. Yo creo que ahora ese CEO está feliz, comillas, porque se adelantó sin querer a que la gente ya estaba trabajando desde la casa con tremendo ahorro. ¿Te fijas? Tuvo Entonces, la oportunidad de adaptarse poco a poco, ¿no? Cosa por que el supuesto, resto tuvimos que hacerla en muy bruscamente, ¿no? así es, así es. Entonces, el otro día salió un estudio Randstad, creo que dice que el 80% de la gente quiere volver a la oficina. Yo, me parece extraño, a lo menos, porque uno podría pensar que quisiera volver por los problemas que hay en la casa y todo eso, es indudable, pero estamos con el tema del confinamiento, que no puedes salir de la casa. Yo creo que vamos a una situación bastante híbrida, en donde vas a ir a la oficina y también vas a trabajar de casa, por lo que hemos conversado largamente en los últimos días, que ahora yo puedo trabajar de cualquier parte del mundo, que es otro paradigma que se ha roto, pero potentemente. Y eso que puede que generar un turismo muy importante. Puede sí, generar claro. un turismo muy, muy importante, sobre todo en lugares que leía hoy en la mañana un tema como Madrid, que lo están promocionando como un sitio para trabajo virtual. O sea, para que la gente se mude allá a vivir y que pueda trabajar virtualmente allá. Claro, necesita la tecnología, necesita todo eso. Entonces busca esa ciudad de ser una ciudad 100% tecnológica, donde te dice, tengo fibra óptica, tengo 5G, tengo eso, tengo lo otro, para que tú puedas trabajar, y quizás le mete también el tema de computadoras, tengo la mejor tecnología y mucho más cómoda que en otros países para generar que la gente comience a ir en lugares que han sido los más afectados, ¿no? O sea, el punto clave es pensar en el consumidor de 10 años más. Perdona, sí, Beatriz. exacto. No, porque justamente uno de los paradigmas que también se quiebra es justamente la innovación es como base y además no trabajamos más en equipos. Trabajamos en redes. A mí me hace gracia hoy cuando escucho empresas, trabajamos en redes. Nosotros ahora somos una red que nos lleva a que otras personas nos vean y después nos llamen para generar otras redes de trabajo, de reflexión, de lo que queramos generar, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios paradigmas que se están quebrando con una velocidad inaudita y que tenemos que no reaccionar, sino que actuar en función de qué oportunidades me brinda esto, qué oportunidades de negocios aparecen, qué oportunidades de innovación social implica esto, esto que las empresas van a tomar mucho mayor poder que el Estado. Es fuerte este paradigma, una previsión para el año 2033. Los empresarios, ¿qué acciones van a tomar respecto al entorno o a las 5 miradas sistémicas para tener todo realmente presente? Porque eso va a implicar que se mueva la gestión pública con la privada, con la universidad, con los freelancers. Es todo un movimiento que se da de forma, que es un rompimiento tectónico, pero que se da de forma armoniosa. Recordemos que la naturaleza, lo más maravilloso de la naturaleza siempre se oculta y emerge. Entonces emerge una pandemia o pueden emerger otras cosas con las cuales tenemos que fluir y convivir con ellas, no enfrentarlas, sino que decir, ok, ¿qué posibilidades hay aquí? ¿Qué posibilidades, qué espacios generativos tenemos en este caso? ¿Qué oportunidades genera haber vivido esta pandemia y poder haber apreciado las dificultades que esta pandemia nos está dejando y ver cómo nos adaptamos a posibles escenarios inciertos y cómo creamos oportunidades de esos escenarios inciertos? Creo que es un gran reto que muchas empresas tienen hoy que afrontar. Y vuelvo al mismo tema, o sea, crear departamentos, así como tienes el departamento de finanzas, tienes el departamento de marketing, hoy día ninguno de ellos podría funcionar si no tienes este departamento de innovación, de creatividad, que es sumamente importante, ¿no? Hoy día, justo tuve un en vivo la semana pasada y hablábamos de este canal Direct to Consumer. Antiguamente esto existía, porque si recordamos nosotros que tenemos cierta edad, ya nosotros de por sí las cosas que venían a nuestra casa las comprábamos muy cerca y directamente del fabricante, como podía ser la leche, como podía ser el pollo, como podía ser la carne, y quizás no íbamos al supermercado porque el tema de fabricante estaba cerca de nosotros. Hoy la tecnología ha permitido nuevamente que ese fabricante que en algún momento se alejó por el tema de distancias, hoy día se ha vuelto a acercar al consumidor. Él quiere saber cómo hace las cosas, de qué manera te puede servir, de qué manera puede darte un empaque atractivo, de qué manera puede solucionar tus problemas. Claro, como si fuera el pasado en el presente, pero con la tecnología que hoy estamos viviendo. No hemos llevamos un tema de distanciamiento social, pero una sociabilización a distancia, porque eso es lo que estamos haciendo hoy en día.
tenemos una socialización a distancia y la tecnología nos ha permitido ampliar mucho más nuestro mercado. Tú, Darío, ¿cómo has visto la situación desde el punto de vista de Design Thinking y cómo ha ido modificándose y qué empresas, como te comentaba, o sea, estas empresas, esta tienda de barrio, tienda de la esquina, su visión hacia el futuro fue mucho más rápida? Creo que se adaptaron mucho más rápido a esta necesidad, vieron qué es lo que podía suceder y simplemente tomaron las medidas, ¿no? Sin duda. Mira, las grandes empresas como las que todos conocen, Amazon, Google y sin número que uno podría nombrar, Apple, en fin, todas usan esta herramienta de alguna manera. Tienen sus propios equipos. En Europa es muy usado también. Hay distintas maneras de poder usarlo. O sea, ejemplos hay en proyectos más de largo plazo que pueden durar 6 meses, un año. Hay otros que se hablan de design sprints, que básicamente son más acotados, que tú entras durante una semana para un problema específico, etc. Pero lo importante es cómo ha generado una nueva anticipación, por así decirlo, o una nueva forma de generar negocios y ventajas competitivas desde las pymes. El otro día, Beatriz, con muy buen ejemplo, mencionaba el caso de Suecia. El otro día me llamaba mucho la atención una emprendedora desde Suecia, no la conozco, digamos, vi su producto, y ella, fíjate que dentro de este nuevo inicio, de esta nueva realidad, tiene una aplicación que te permite descargar en tu teléfono, y no sé, para todos los que han querido comprar de alguna manera ropa en esta nueva realidad, especialmente ropa cara, yo les invito a ver si las damas serían capaces de comprarse un traje de noche a través del e-commerce, un riesgo importante. Bueno, ella desarrolló una aplicación que está dentro de tu teléfono y te toma un escáner a tu cuerpo desde tu propio teléfono y las compara con lo que tú quieres buscar en diversas bases de datos que están en el comercio en Suecia, pero de acuerdo a la forma de tu cuerpo. ¿Qué mayor empatía, qué mayor forma de colocarse en el lugar del otro, tratando de solucionar un problema? Y bueno, ahí tiene su empresa, se llama The Fit, uno lo puede buscar por las redes sociales, y ella detectó una situación y generó una propuesta de valor muy potente. Tú hablabas del turismo, por ejemplo. Yo, a mi juicio, el turismo laboral está casi eliminado, digamos. Me refiero al turismo laboral cuando uno iba a reuniones, ¿te acuerdas? Sí, claro. Yo pienso en el pasado, ya, oye, vamos a tener una reunión en Hamburgo, vamos a tener una reunión en Miami, y aprovechábamos unos días, o nos llevaban a comer. Bueno, ese turismo laboral está casi liquidado, porque las empresas han visto que también pueden seguir funcionando de forma remota, o disminuir al mínimo esas reuniones, porque todo se hace a través de Internet ahora. Pero, sin embargo, se han generado nuevas instancias que tú puedes entrar a algunas aplicaciones y tienes a alguien in situ. Por ejemplo, quiero conocer la muralla china, y hay alguien que habla tu idioma desde la muralla china y te va mostrando todos los lugares a través de tu computador como si estuvieras tú ahí. No es lo mismo, por cierto, pero ¿qué es lo que hace? Compra cosas y te lleva a comprar por la pantalla y te las envía, digamos, como si tú estuvieras ahí, aunque por razones lamentables no puedes viajar. Sin embargo, ese tipo de situaciones se han visto forzadas a ser creadas en la generación de nuevas oportunidades. Y el Design Thinking, vuelvo, a través de sus 5 etapas, que algunos, reitero, a veces son 6, en otras empresas, en otras miradas aplican 3, pero las 5 etapas estándar son empatía, yo empatizo, me pongo en el lugar del otro, genero esta definición, la segunda etapa, definición del problema, la generación de las ideas, de brainstorming, que es la tercera. La cuarta viene siendo la construcción del prototipo. Es súper importante, digamos, y cuando hablo de un prototipo barato, un prototipo con papel y lápiz en un inicio, que durante el tiempo yo le voy metiendo más recursos. Entonces una alumna me decía, bueno, es que yo quiero el prototipo que sea perfecto. La solución final no es un prototipo. La solución final es después de todo el prototipo del viaje que ha hecho con la iteración junto al cliente. Y finalmente la última etapa es evaluar. Y esas 5 etapas son súper aplicables a muchas empresas. Por ahí hay una pregunta, me pareció leer, de Ana María, que hablaba, ¿qué es lo que tenía que hacer una empresa para aplicar Design Thinking? Bueno, vuelvo al análisis inicial. Primero, el número 1 tiene que estar comprometido, porque yo he visto, y ahí Beatriz seguramente me va a ayudar bastante, cuando las empresas dicen, no, que yo quiero llegar a cambiar mi cultura, quiero cambiar la cultura de mi empresa y llevarla a una cultura de innovación. Creo que tenemos problemas con la señal. Dale, complementala, Beatriz.
Sí, yo creo que ahí es cuando las empresas piden cosas por moda, la tentación de la superficialidad los agarra y como decimos acá, bueno, hay que hacer esto, vení e innova, y no es así que se genera esto. Esto se genera desde otro lugar de reflexión para anticiparnos. Dentro del modelo del Design Thinking lo que se agrega después es la disciplina de la anticipación, porque si no la agregamos, si cuando terminás el proceso de Design Thinking generás la anticipación, tenés que cambiar todo el modelo tal vez. Eso es lo que sucede con lo fantástico de la disciplina de anticipación. Realmente nos da, es la brújula, nos da las coordenadas del cambio, no como la prospectiva, que planifica distintos escenarios, entonces me muevo en todos los escenarios. No, acá es lo que emerge y en función de lo que emerge yo tengo que transformar el modelo. Entonces ahí sí es donde el modelo va a ser realmente muy eficaz y eficiente. Y va a ser además que se va a retroalimentar para generar productos, servicios, conceptos, negocios que no habíamos podido ver de otra forma. Estaba contando Darío que si al modelo del Design Thinking tú le agregas la anticipación desde el comienzo, te puede cambiar el modelo en sí. ¿Por qué? Porque lo haces, una de las tendencias mundiales, lo haces en función de la sostenibilidad. Porque imagínate que alguien hubiera hecho un modelo de Design Thinking a finales de en la mitad de 2019. Y si mi modelo, todo fantástico, lo único que no tuviste en cuenta fue la posible pandemia que podía venir. Que tal vez en el laboratorio de innovación no lo conocías como que era una pandemia, pero sabías que era algo que te podía destruir todo tu modelo de negocio o toda tu infraestructura. Y aunque no lo comprendas en el momento, a través de prototipos, los vas modelando y haciendo de forma tal que se construya y que sea sostenible en el tiempo. Es algo así como agregarle a tu casa un modelo de, si vivís en Chile, para evitar los terremotos, no sé cómo se llaman esos modelos que se le ponen a los edificios y las casas. Antisísmico. Antisísmicos al tiempo que tenés drones en el aire para saber qué puede pasar. El modelo de anticipación es eso. Es un modelo genuino que incluye las 5 miradas sistémicas, integrando desde la biosfera hasta el cuerpo humano en sí, para anticiparnos y ver qué sucede con todas estas miradas ante lo que se está planteando. Entonces ahí sí realmente haces un modelo sostenible, sustentable en el tiempo. Y además acorde, sobre todo, a la naturaleza humana. Que hay que recordar siempre que la naturaleza humana, como dije antes, se oculta. Y es cuestión de descubrirla. Entonces, generar modelos realmente genuinos, por eso es fundamental trabajar con la cultura ciudad para que no se caigan. Lo importante que es la cultura ciudad, ¿no? Porque muchos modelos de negocio tratan de alguna manera de traerlo a un país diferente, pero no se dan cuenta de ese tema de la cultura ciudad, ¿no? Ver cómo se comporta esto, inclusive dentro de los mismos países latinoamericanos hay bastante diferencia entre un país y el otro, ¿no? Ahora, hoy vivimos momentos sumamente complicados en muchos países de Latinoamérica, pero claro, lo que tenemos que ver es cómo anticiparnos a estos nuevos escenarios que van a seguir viniendo, el tema de crisis sociales, el tema de pandemia, el tema de vacunas, el tema de gobernantes, etcétera. Sea cual sea este tema, estos temas van a continuar en la región. ¿Cómo hacer que una empresa pueda planificar estos nuevos escenarios que son escenarios inciertos y poderle sacar de alguna manera una oportunidad a estos escenarios inciertos? El tema, por ejemplo, que hablamos del tema de logística de última milla, tenía mucho que ver porque había una gran explosión del tema de e-commerce. La gente está encerrada en su casa o simplemente está trabajando en su casa y los hijos están en su casa. Entonces, casi todos los pedidos comienzan a venir por e-commerce. Ahora, ¿estamos preparados con la tecnología suficiente, la red suficiente como para llevar ese ritmo y que sea una experiencia satisfactoria para el cliente? O quizás tal vez tenemos una infraestructura vial urbana que nos permita seguir teniendo este modelo sostenible en el tiempo. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista, Darío? Acuérdate que vivimos en ciudades importantes donde ya veníamos de un colapso de la infraestructura vial, ya veníamos de una aceleración en el ritmo de vida de las personas
Y hoy, como bien dices, o sea, hay mucha gente que no va a querer regresar, claro, al trabajo presencial, porque nadie quiere volver a esas 2 horas que pasábamos en el tráfico para podernos desplazar. Entonces, ¿cómo hacemos que estos modelos, desde el design thinking, cómo hacemos y de la anticipación de estos procesos de innovación, cómo hacemos para que sean sostenibles en el tiempo? Bueno, yo me permitiría mostrar el modelo que hemos ido conversando con Beatriz de esta invitación que les hago para poder mostrarlo acá. Avísenme si se ve, por favor. Sí, claro. Sí, yo lo pongo en pantalla. Va, Darío. Ahí Tú lo me dices tienes. cuando... ¿Sí? ¿Se ve? Ya, perfecto. Sí. Yo no los veo, así que solamente veo el modelo. Pero podemos conversar con Beatriz respecto a esto. Yo solo un comentario inicial. Primero, este modelo no tiene un nombre oficial más el que hemos ido conversando, pero me parece interesante al poder de alguna forma plasmar todo lo que hemos ido conversando en esta casi hora de la filmación. Veamos que abajo, en azul, está el consumidor. Él es el centro del análisis. Desde ahí son los que nacen todas las oportunidades que tenemos como organización. ¿Por qué? Porque el consumidor de alguna manera tiene problemas y deseos o anhelos que van cambiando en el tiempo. Por cierto, Design Thinking, el mayor efecto que tiene es ojalá detectar esas necesidades latentes y ni siquiera el mismo consumidor las tiene claras. Pero al hacerlo, antes de la pandemia, el consumidor no tenía necesidades respecto a la pandemia, ahora sí las tiene. Sin embargo, todas esas necesidades y todos esos problemas y anhelos tienen un tipo de solución a través de innovación y de lo que muy bien ha dicho Beatriz a través de una teoría de la anticipación que van alrededor de toda esta situación. Sin embargo, una vez que yo puedo determinar algún nivel de solución, ahí es donde viene la logística integral y la última milla, ¿vale? Entonces, es clave en partir desde el consumidor con actividades de innovación, considerando naturalmente la estructura de la logística que tenga la empresa, pero tratando de anticiparnos al futuro, porque Design Thinking te va a permitir, en base a la información que hay hasta ahora, y tal vez llegar a esa necesidad latente, pero no te permite todavía anticiparte a cuáles van a ser las necesidades que va a tener el cliente en 5 o 10 años más. Y un comentario final, y ahí le paso el tema a Beatriz. Tenemos que acostumbrar que vamos a vivir en crisis. Este tema de que se acabe la crisis para una vez terminarla, eso ya no va a ocurrir. Nuestras economías van a vivir en crisis permanentemente, porque esto va a durar varios años, pero después viene todo el tema social, todo el tema económico, que ya está presente en cierta medida, y después vuelta al tema de transformación digital. Por lo tanto, la certidumbre es una palabra que lamentablemente va a quedar mucho en el anhelo, disculpa, porque la incertidumbre ha llegado para quedarse. Y con respecto a la pregunta de José Antonio, me gustaría agregar, sí. Sí, me gustaría que complemente también, te corté, me gustaría que complemente también lo de Darío, porque este cuadro, quería compartir con ustedes que este cuadro lo hemos podido armar, más o menos. Darío nos ha ayudado en poder involucrar todas estas áreas, el área de innovación, el área de anticipación, el tema de logística de última milla, etcétera. Y este es el cuadro resultante de esta conversación larga que hemos podido tener antes de lanzar este en vivo. Beatriz, te dejo, no, sorry por la interrupción. No, al revés, yo te iba a responder a la pregunta en continuación a Darío. Esto lo que requiere, lo primero que requiere son liderazgos visionarios, para anticiparse. Justamente la teoría de la anticipación con lo que trabaja no es con lo que la gente dice querer, sino que con lo que la gente realmente pretende, con expectativas, anhelos, deseos, frustraciones, problemas, pero no con lo que dice según la encuesta. Es justamente lo que la encuesta no pone, que la persona en verdad piensa, pero la encuesta, como es tan estandarizada y es sí, no, y sí, no, y si quiero hacer una encuesta muy grande no lo tengo, justamente la teoría de anticipación lo que hace es trabajar con las necesidades latentes. Aquello que la persona quiere y no sabe que lo requiere. Por ejemplo, un liderazgo visionario fue Steve Jobs. Steve Jobs no hizo un estudio de mercado para saber si el computador lo iba a alargar o no. O sea, él lo lanza basado en siendo un liderazgo visionario y además disruptivo de lo que la gente quería. Él no hizo un estudio de mercado. Entonces, la anticipación, una de las cosas que rompe es con los estudios de mercado.
¿Por qué? Porque el estudio de mercado estudia lo que es hoy, no lo que la gente en verdad dice querer y no dice que quiere, porque le puede dar hasta vergüenza de un querer que supuestamente quiere. Esto parece complejo con las palabras, pero por eso es fundamental integrar la teoría de la anticipación en cualquier modelo, porque te va a dar la brújula de las coordenadas del cambio, pero para ello requerimos de liderazgos visionarios y entrenados, que tengan conciencia que la libertad individual va a ser mucho mayor de lo que es el poder del Estado hoy. Y yo creo que en ese camino es donde nos tenemos que mover, entendiendo también como tendencia la innovación como base y la sostenibilidad. Están habiendo cambios demográficos, o sea, la inmigración y las corrientes migratorias ya vienen desde el año 2008 muy avanzadas. Otra tendencia es la enorme tendencia al suicidio que hay en el mundo. Desde el año 2008 las personas mueren más por burnout, o sea, estrés crónico respecto al trabajo, y por suicidio que por muerte, hambre o pandemia, incluso con la de hoy. Entonces, ahí tenés una conducta que la gente en verdad quiere algo que nadie está escuchando. Y yo acá cito, hay una encuesta que hizo la revista Forbes, donde le preguntó a muchísimos CEOs qué opinaban del servicio al cliente que ellos daban. Y el 80% de los CEOs de grandes empresas en Europa y Estados Unidos, que fue donde se hizo, dijo que el 80% de su servicio era más que suficiente, más que satisfactorio. Y sin embargo, se fueron a preguntarle a los clientes y solo el 8% dijo que el servicio era más que satisfactorio. Cuando tú tenés un gap tan grande entre lo que el CEO cree y lo que es la realidad, ahí hay algo que se está perdiendo el CEO, y es la visión. Y es sobre todo ver al cliente final, no en lo que dice creer que quiere, sino que en lo que realmente quiere. Porque si las personas pudieran expresar lo que realmente quieren, no habría tanto suicidio y tanto conflicto a nivel de salud mental, que además tiene otras implicancias y otras complejidades. Por eso, para mí, la teoría de la anticipación, que no es una teoría, es una práctica organizacional, requiere ser puesta dentro de la empresa, como una práctica de facilitador, donde el facilitador está permanentemente atento a ver lo que sucede. Y para eso requerís tener muy presente el entorno, el contexto político, económico, geográfico, a nivel macro, la biosfera, lo que puede suceder. La calidad, lo que hace la disciplina de la teoría de anticipación, si yo tuviera que definirlo en una línea, estudia muy bien la calidad de las conexiones relacionales entre puntos. Y después elegir, o sea, tenemos que elegir cuáles son las variables que vamos a analizar, y es de la calidad de la conexión relacional entre dos puntos que surge la mejora, la innovación o un cambio. Surgen de ahí. Yo creo que es un tema que toma para bastante, creo que para la segunda parte, pero ya hemos estado más o menos una hora casi conectados. La verdad, quiero agradecer a todos los que se han conectado, pero quiero, Darío, ya puedes dejar de compartir para que nos puedas mirar. Sí, para que nos puedas mirar. Porque si no, sí, porque yo creo que estuvo muy bueno, eso de mirar la cámara concentrado y no concentrarte en la lámina. Pero bueno, la idea es, Darío, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo de alguna manera podemos dar tips, recomendaciones a esa audiencia que nos ha seguido el día de hoy en esta transmisión y a la que se va a conectar posteriormente, claro está, porque esto va a quedar grabado? ¿Qué recomendaciones, qué tips podríamos dar a estas empresas? ¿Cómo hacer que este liderazgo que hoy día insiste, y como lo comenta Ana María también, y dice qué característica debe tener un líder para innovar y anticiparte de este futuro? Es algo que la organización, creo yo, que tiene que trabajar muchísimo, y para ver cómo darle la posibilidad y las herramientas a este líder para poderlo hacer. Pero quiero, bajo tu concepto, bajo tu especialidad en el tema de design thinking, ¿cómo lograr esto? Es bonita la palabra, pero ¿cómo lograrlo? Bueno, a ver, mira, y creo que lo dije cuando se cortó la comunicación, lamentablemente, pero si no lo repito. Básicamente, el número uno tiene que estar comprometido con este proceso, creer en este proceso y tener una razón de ser de la innovación para la organización. ¿Por qué voy a innovar? No solamente por hacer el checklist para mi directorio y ver que estoy haciendo algo al respecto,
sino que darle una razón de ser de por qué la empresa va a innovar. Y no centrar los esfuerzos en cambiar la cultura organizacional, que eso toma tiempo, es más de largo plazo, pero sí puedo ir cambiando el clima organizacional, un clima mucho más innovador con pequeños pasos que yo vaya haciendo día a día. Esto no lo puedo hacer si no concentro a mi organización en el cliente. El cliente es la fuente principal de las innovaciones que yo pueda generar dentro de la organización. Y para esos efectos, crear un proceso formal de cómo voy a innovar dentro de la empresa. Y ahí podemos hablar de recompensas, podemos hablar de capacitación, que es muy importante, capacitar a mi gente, y por otro lado, hacerlos partícipes, porque aquí no solamente el gran error que uno comete, y yo recuerdo mis días pasadas, cuando tenía algún tipo de problema, citaba a mis correligionarios más de confianza, y empezábamos con esta generación de ideas y brainstorming, pero sin atender a las personas que estaban en contacto directo con los clientes. Entonces, esto no es excluyente. Yo puedo tener a todos los estamentos de la empresa, todos tienen algo que decir, e innovaciones pueden salir de cualquier nivel de la organización. Entonces, estar centrado en el cliente, generar clima organizacional colaborativo para poder generar innovación, hacerse ayudar de alguien afuera que tenga una visión un poco más limpia, un monitor, alguien que esté acostumbrado a liderar y de alguna forma a acompañar dentro del proceso es súper recomendable. Y por otro lado, blindar al equipo innovador, porque los cambios son complejos en las organizaciones, digamos. Y ahí vienen los canales informales, etcétera. Pero muy centrado en el cliente, eso es clave, a mi juicio. Beatriz, ¿qué es lo que piensas tú? Yo sugiero 2 palabras nada más, acompañando a lo que dijo Darío. Entrenar las personas, entrenarlas en sus capacidades que desconocen que tienen. Y lo otro es conversar. Conversar a través de dinámicas en acción, donde lo que haces es darte cuenta de un hacer que no percibís que haces. Entonces, conversar y entrenar como la clave para empezar a innovar. Conversar y entrenar para empezar a innovar y anticiparse al futuro emergente. Para mí es la clave. Grandes palabras, y yo creo que hemos podido ayudar a muchos de los que están conectados el día de hoy, a lo que próximamente van a ver quizás esta grabación. Y aquí hay un cambio importante, ¿no? Y claro, el cambio está en las personas. El cambio está en las personas y que lleven a esta organización a estos cambios, ¿no? Y poder pensar en que vamos a vivir de esto bastante tiempo, como bien lo decía Beatriz. Esta era una película que yo ya había visto en Europa. Me conecté desde el 16 de marzo del año pasado a raíz de esta pandemia. Y claro, era una película que en Europa ya estaba mucho más avanzada que en Latinoamérica, y eso me permitió más o menos tener una visión a futuro de lo que otros quizás no la tenían, y decía, si esta película ya está en la mitad o más de la mitad, con todas sus publicidades y todo lo demás, decía, esto es lo que vamos a vivir aquí. Claro, no me imaginaba una tercera, quizás una segunda ola sí, pero no una tercera. Esto nos ha ido enseñando que esto tiene para mucho más. Y como conversábamos en interno y en las reuniones que tuvimos antes de este conversatorio, el ser humano es un ser de costumbres. Y ya este escenario fue que nosotros nos hemos acostumbrado. No es que vaya a cambiar, no es que vamos a regresar al pasado, pero sí nos vamos a adaptar de alguna manera. El ser humano necesita sociabilizar. Claro, las reuniones virtuales, las reuniones de trabajo quizás se continúen haciendo virtuales. Las reuniones sociales, las reuniones para poder conectar con las personas es lo que va a continuar siendo presencial. Entonces tenemos un espacio de convivencia entre lo virtual y lo físico. Y eso es en lo que nos tenemos que acostumbrar el día de hoy. Nada, te dejo, Darío, para el cierre y las últimas palabras de Beatriz. Yo quiero agradecerles a los dos muchísimo esa diferencia que han tenido conmigo para poder hacer este en vivo. Creo que hemos formado un equipo fantástico y hemos podido hablar de temas muy, pero muy relevantes hoy en día. Solo agradecer la posibilidad de haber conversado, como también decía Beatriz, que es clave, digamos, actualmente conversar. Yo creo que estamos en un escenario en donde echamos mucho de menos el contacto personal, pero intercambiar ideas, experiencias, entrar en esta nueva economía colaborativa,
soy un convencido que la única forma de poder seguir adelante, no solo a nivel profesional individual, sino que en general los países, es ayudarse mutuamente, ¿ah? Desinteresadamente, sino que intercambiar experiencias, intercambiar conceptos. Nosotros como países latinoamericanos es muy difícil que salgamos solos en forma individual cada uno de ellos, sino que va a tener que ser una economía o una colaboración potente en el tema salud, el tema social, el tema económico, etcétera. Y herramientas de innovación, Latinoamérica tiene un enorme potencial para poder generar nuevos servicios y productos, no solamente para sus propios problemas, sino que para exportarlos al mundo. Ahora tenemos una tremenda ventaja, que estamos cercanos al mundo a través de un clic en términos de la entrega como recepción de información. Así que invitarlos a seguir en esa senda y a los CEOs a no tenerle miedo a la innovación. Eso solamente. Muchas gracias. Beatriz, tus últimas palabras para cerrar este en vivo contigo. Muchísimas gracias, José, por generar este espacio de conversación tan clave y tan importante en el mundo disruptivo en el que vivimos. No tengo más palabras de agradecimiento, porque un líder visionario lo que hace es esto, generar espacios. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hemos podido unir en este en vivo, que no lo crean, 3 países, Latinoamérica en un conjunto. Y eso era parte de lo que yo quería hacer en algún momento, y poder tener los países unidos y demostrarle al mundo que Latinoamérica es un continente que está totalmente unido. De verdad, muchísimas gracias Darío, muchísimas gracias Beatriz, muchísimas gracias a la audiencia, y este conversatorio va a quedar grabado y quizá para la posteridad, para la historia. Nos pudimos unir Chile, Uruguay y Perú en un conversatorio, y creo que, como dice Beatriz, de eso se trata, de poder compartir conocimiento, de compartir experiencia y de poder conversar, Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Ignacio. Gracias, Ana María. Gracias a todos por permitirnos compartir este momento de conocimiento y de mucho valor. Nada, quédense conmigo para el cierre. Daniel, mil gracias por estar ahí también, como siempre, conmigo, acompañándome en estos en vivos. Nada, quédense conmigo para el cierre. Le mando un fuerte abrazo para Uruguay, un fuerte abrazo para Chile y toda la gente que nos ha podido acompañar. Saludos hasta Europa, la verdad que hemos tenido hasta España, hasta Madrid. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.